Bienvenidos a su noticiero, soy Rosy Nava y estas son las noticias. El Papa Francisco dijo que los judíos son hermanos nuestros y no deben ser perseguidos. En una mañana gris y lluviosa, el Papa no faltó a su cita con los peregrinos en la plaza de San Pedro. En la catequesis recordó el papel crucial de unos laicos en la evangelización de San Pablo. Se trataba de Aquila y Priscila, quienes fueron expulsados de Roma junto al resto de judíos por el emperador Claudio. El Papa dijo que, por desgracia, la expulsión de judíos no es cosa del pasado. Tutti eravamo convinti che questo era finito, ma oggi incomincia a rinascere qua, là, l'abitudine di perseguitare gli ebrei. Fratelli e sorelle, questo non è né umano né cristiano. Gli ebrei sono fratelli nostri e non vanno perseguitati. Capito? Retomando la catequesis, Francisco recordó que Aquila y Priscila arriesgaron mucho por dejar que su casa se convirtiera en un punto de reunión de los primeros cristianos. Quante famiglie in tempo di persecuzione rischiano la testa per mantenere nascosti i perseguitati. Questo è il primo esempio. Tomando el ejemplo de esta pareja cristiana, el Papa reflexionó sobre la importancia de los laicos en la primera evangelización. Pensate che il cristianesimo dall'inizio è stato predicato dai laici pure. Voi laici siete responsabili per il vostro battesimo di portare avanti la fede. Credo che uccisi siano i nuovi sposi. Ce ne sono lì? Eccoli. Ascoltate voi la vostra vocazione. Al terminar, el Papa hizo un llamamiento a la paz en Burkina Faso, golpeada por brutales y recientes ataques terroristas que se han cobrado la vida de casi un centenar de personas. Affido al Signore tutte le vittime, feriti, numerosi sfollati e quanti soffrono per questi drammi. Burkina Faso está sufriendo el peso del fundamentalismo islámico. Por eso Francisco pidió a las autoridades actuar según el espíritu de fraternidad humana reflejado en el documento de Abu Dhabi. Francisco firmó ese documento junto a uno de los mayores líderes sunitas del mundo musulmán, el imán de Al-Azhar. Con él se volverá a reunir este viernes en San Pedro. El arzobispo de Los Ángeles es el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos. Mientras se llevan a cabo las reuniones ad limina en el Vaticano, la Conferencia Episcopal de Estados Unidos eligió a su nuevo presidente, el arzobispo José Gómez de Los Ángeles. Fue elegido este martes en la Asamblea General de Baltimore. Las reuniones comenzaron el lunes y terminarán el jueves. Hasta ahora Gómez era el vicepresidente y por eso se daba por segura la elección. Lo habitual es que el vicepresidente se convierta en presidente. Si te gustan las apuestas, en él querías poner tu dinero. Estuvo dispuesto a servir como vicepresidente. En el último año, debido a la enfermedad del cardenal DiNardo, tuvo que sobrellevar gran parte de la responsabilidad, pero hizo un trabajo muy bueno. Uno de los temas más sensibles para José Gómez es la inmigración. Nació en Monterrey, México, y es el primer hispano que preside a los obispos norteamericanos. Prestará atención a la inmigración porque todos los obispos quieren hacerlo. Como presidente es nuestro portavoz, nos representa. Sé que es muy sensible a este asunto. El arzobispo José Gómez está estrechamente vinculado con el Papa Francisco, que es sensible a los migrantes. El Papa habló de esta crisis durante las reuniones ad limina con los obispos en Roma. Me alegro que el Santo Padre lo mencionara a los obispos ayer en nuestra audiencia. Debemos hacer todo lo que podamos. Se trata de la dignidad humana. Cada país tiene el deber, la responsabilidad y el derecho de mantener la seguridad de la frontera o de su propio país, pero las personas dejan su hogar porque es la única opción que tienen. Los obispos estadounidenses esperan también que su nuevo presidente, sensible a los inmigrantes, pueda unirlos más con Roma. El Papa Francisco recibió en audiencia especial al presidente de Angola, João Manuel Concalve.
Así de fuerte fue el apretón de manos entre el Papa Francisco y el presidente de Angola, João Manuel Goncalves Lourenço. Ya en el despacho del Palacio Apostólico, ambos tuvieron un pequeño forcejeo por ver quién se sentaba primero. El Papa bromeó sobre el idioma en el que se desarrolló la breve reunión. Español. Y los dos hablamos portuñol. Conversaron sobre los esfuerzos encaminados a fomentar el desarrollo y el mantenimiento de la paz social. Precisamente, el Papa le regaló un medallón muy acorde al tema. Saca la capa para vestir al pobre. Además de textos de su pontificado, en especial uno. Esto es lo que hablamos nosotros, ¿no? Ah, sí, Fraternidad humana. Está en portugués también, ¿no? Y luego hablamos de la religión, que se entienden. Mientras que el mandatario le regaló a Francisco un gran cuadro de una mujer étnica con un bebé, ambos muy alegres. El Papa se mostró muy interesado por la pintura. El presidente de Angola asistió al encuentro junto a su esposa, Ana Díaz Lourenço, quien le pidió oraciones por el país. Por último, Francisco agradeció la visita. Que Dios le conserve la sabiduría. Somos hermanos. El último papa que visitó Angola fue Benedicto XVI, quien estuvo allí en 2009, hace 10 años. El Papa Francisco pedirá a los gigantes de las tecnologías que protejan a los niños. El Vaticano pedirá a los 5 gigantes tecnológicos del mundo que se comprometan a proteger a los niños en Internet. Representantes de Apple, Amazon, Google, Facebook y Microsoft estarán esta semana en el Vaticano en un encuentro sobre dignidad infantil al que asistirán organizaciones de ayuda a menores, expertos y líderes políticos y religiosos. Durante la presentación del encuentro explicaron que una de las cosas que más preocupa son los devastadores efectos de la pornografía en los menores. Hay personas que piensan, no, yo veo, pero yo no hago nada. Das ist idiota, porque las imágenes vienen de crímenes de violencia y tú participas en esto y ayudas a difundir estas cosas. Y las víctimas tal vez se suicidan porque las imágenes continuano a rodear en el Internet. Milioni di segnalazioni. Cada día recibimos millones de avisos de niños que son víctimas de redes de abusos y violencia. Por desgracia, la cuestión es que el modelo de empresa del mundo digital usa los datos de modo impropio. Se pueden usar de modo criminal y esto convierte a los niños en víctimas que no pueden defenderse. El Papa participará en la primera sesión del Congreso y también asistirá la reina Silvia de Suecia. La idea es que las medidas educativas y las medidas legales no bastan. También los gigantes de la tecnología deben comprometerse activamente en la protección de los niños para eliminar estos contenidos nocivos o dificultar realmente su acceso. El nuevo director de la Organización para la Alimentación y Agricultura fue recibido por el Papa Francisco en audiencia especial. Hu Dongyu fue elegido director general de la FAO en junio. Es biólogo, viene de China y en el momento de su elección era el viceministro de Asuntos Rurales y de Agricultura. Este es su primer encuentro a solas con Francisco, aunque quizá no será el último, puesto que el Papa ha visitado en varias ocasiones la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Como recuerdo, el Papa le entregó esta escultura con la frase «Sed mensajeros de paz» y la declaración conjunta por la fraternidad humana que firmó en los Emiratos Árabes Unidos con el imán de Al-Azhar. E questo è il documento che ho firmato col musulmano. I was governor in the Muslim province. I lived there 7.5 years. Francisco también le entregó su mensaje para la paz de este año. Hu Dongyu quiso despedirse con una declaración de intenciones. I will try my best, and with my life, and with my commitment, I will sacrifice myself for the poor people to get rid of poverty. El actual director de la FAO permanecerá en el cargo hasta el 2023. Recientemente, la organización ha lanzado un programa de ayudas de 7,1 millones de dólares para combatir el cambio climático. Quiere ayudar a que países en vías de desarrollo monitoricen mejor el estado de los bosques y de la tierra.
A continuación, tenemos el agrado de presentar la reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado de Lucas, tenemos la parábola de los 10 leprosos. Esa gente marginada que eran los leprosos, que tenían que vivir afuera de la ciudad, escondidos de todo mundo, y que tenían que decir, soy un inmundo, gritarlo para que la gente no se acercara a ellos. Jesús escucha el clamor y la enseñanza es clara. El Señor también permite la manifestación de los marginados. Es triste ver cómo las represalias en nuestros países latinoamericanos y otros países del mundo, cuando los sencillos, los pobres, los indígenas se congregan, se reúnen para manifestarse y mostrar su descontento al gobierno por las leyes injustas o la forma de gobernar injusta, no va de acuerdo al respeto de su dignidad como persona. El gobierno y muchas veces algunos miembros de la iglesia los reprenden, los maltratan. No, hoy el Evangelio nos dice que tenemos derecho a manifestarnos para exigir la dignidad y el respeto de nuestros derechos. Jesús mismo aprueba esta manifestación al ver a estos leprosos caminar, los que eran marginados, caminar hacia Él para pedirle que los curara. Y Jesús no los rechaza, todo lo contrario, Jesús los manda que se presenten a los sacerdotes. Y aunque solo uno vino a dar gracias y era un extranjero, Jesús los acoge y a todos los cura. Señor, ayúdanos a comprender de que las manifestaciones para exigir nuestros derechos no son malas, incluso contra la iglesia o algunos miembros de la iglesia, sino que son algo que tú mismo has autorizado en este pasaje del Evangelio. Que así sea. A pesar de tener su estancia incierta en los Estados Unidos, jóvenes latinas crean una organización de estudiantes centroamericanas. Inmigración, salud, inseguridad económica son algunos de los asuntos que discuten las estudiantes que forman parte de Lucha Latina, una organización sin fines de lucro. No solo celebrar nuestra cultura, pero también hablar de los problemas que lleva la cultura hispana. Dinora tenía 2 años de edad cuando emigró de Guatemala con su madre. Hoy permanece indocumentada y los retos que han marcado su vida la impulsaron a proponer a las autoridades universitarias la presencia de esta organización. Mujeres no saben dónde ir, a dónde acudir, entonces es muy importante poder tener un grupo de mujeres que estén conectadas. Los talleres oscilan entre el desarrollo personal, la ayuda financiera y un sentido de pertenencia. Cómo encontrar becas que hay para los hispanos. Me enteré de bastantes oportunidades de trabajo. La consecución de logros académicos, personales y profesionales definen la misión. Queríamos hacer algo para la población de estudiantes de Centroamérica en específico. Su estancia en este país es incierta, sin embargo su legado permanecerá en el tiempo. Yo sé que yo voy a ser una abogada. No sé cómo, pero sé que lo puedo lograr. Las mujeres hispanas han sido identificadas como una fuerza promotora de cambio, por lo que contar con redes de apoyo que impulsen su progreso será vital en la transformación de la sociedad. Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena al Estado de Guatemala proteger a magistrados. De momento, ni la jueza ni los magistrados de la Corte de Constitucionalidad se han pronunciado. A través del personal de comunicación, los magistrados únicamente indicaron que están a la espera de que se acate la resolución. El 23 y 25 de octubre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió otorgar medidas cautelares de protección a 5 operadores de justicia en Guatemala, la jueza Erika Lorena Ifán y 4 magistrados de la Corte de Constitucionalidad, José Francisco de Matavela, Bonerge Mejía, José Maynor Par y María Cristina Fernández. La resolución indica que estas personas estarían enfrentando amenazas a sus derechos, hostigamientos, presiones y represalias a través de sus resoluciones. Para el analista independiente Julio Rivera Clavería, todo guatemalteco puede beneficiarse de una medida como esta.
Cualquier guatemalteco que se siente amenazado o hostigado tiene el derecho de presentar su denuncia ante el Ministerio Público o en su defecto ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Julio Rivera explica el procedimiento que debe seguirse, que pasa a manos de las autoridades guatemaltecas. El Ministerio de Gobernación lo que hace es recibir esa orden por parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y ordenar a la Dirección de Protección de Personal que efectivamente cumplan con esa orden. El portavoz del Ministerio de Gobernación, Fernando Lucero, indicó que no han sido notificados de la resolución, pero que cuando así sea, se efectuarán los procedimientos correspondientes. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. En Bolivia, la senadora Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta interina de Bolivia por sucesión constitucional y prometió convocar a elecciones presidenciales a la brevedad posible. Se autoproclama presidenta interina de Bolivia con el apoyo del ejército en un parlamento casi vacío con solo los diputados de la oposición. Se está frente a una sucesión presidencial originada en la vacancia de la presidencia del Estado ante la ausencia definitiva del presidente y del vicepresidente, lo que significa que, conforme al texto y sentido de la Constitución, como presidenta de la Cámara de Senadores, asumo de inmediato la presidencia del Estado prevista en el orden constitucional y me comprometo a asumir todas las medidas necesarias para pacificar el país. La vicepresidenta del Senado asumió el cargo con los aplausos de la oposición, única fuerza presente en el Parlamento boliviano. Senadora desde 2014, se ha caracterizado por los ataques al indigenismo y la exhibición de simbología cristiana. Entró en la sede de la presidencia del gobierno con una Biblia de gran formato y se define como provida y profamilia. Nuestra fuerza es Dios, el poder es Dios, aseguró desde el balcón del Palacio de Gobierno en La Paz. Deberá convocar elecciones en un máximo de 90 días. En una reunión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos en Washington, la embajadora mexicana calificó de golpe de Estado la situación en Bolivia. El embajador de Estados Unidos reconoció a Áñez como presidenta interina de Bolivia. Rechazamos esa ridícula afirmación de que la anulación legal de unas elecciones fraudulentas es de alguna manera un golpe de Estado. Observaríamos que el expresidente Morales realmente renunció. Además, si alguna vez hubo una amenaza a la democracia, esa fue realizada por el gobierno boliviano dirigido por el expresidente Evo Morales. Consideramos que las presiones que Evo Morales recibió por parte de las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad del país configuran elementos de un escenario de golpe de Estado, lo que México rechaza categóricamente. Evo Morales llegó a México tras un tortuoso viaje desde Cochabamba, en donde el ejército boliviano rodeó el aeropuerto poco antes de despegar el avión. Perú negó al avión mexicano permiso para repostar y Ecuador prohibió que sobrevolara su espacio aéreo. Morales insistió en ser víctima de un golpe de Estado. Y en la última etapa, lamentablemente, al golpe político-cívico se sumó la Policía Nacional. Ejército y policía aseguran estar desplegados para evitar desmanes y actos vandálicos. El ejército confirma que apoyará a la policía en las calles. Grupos vestidos de civil y armados han asaltado propiedades de miembros del partido del presidente derrocado. La Habana, Cuba, se prepara para festejar sus 500 años de fundación. La Habana se prepara para celebrar este sábado los 500 años desde su fundación. A pesar de los tiempos difíciles, el gobierno cubano ha planeado una semana de jubileo con cientos de eventos en monumentos restaurados y fuegos artificiales sobre el paseo marítimo del Malecón. Todo en presencia de la familia real española que ha acudido de visita para la ocasión. La Habana de hoy no es La Habana ni siquiera de finales del 20. Nuevas edificaciones, nuevos conceptos estéticos, nuevos modos de enfrentar y ver la arquitectura e incluso la vida cotidiana van enriqueciendo nuestra Habana de nuevas formas que pertenecen a este siglo, rescatando y asumiendo
todo lo que los siglos anteriores le han dado. Los 2,1 millones de habitantes de La Habana han trabajado para mejorar la imagen de la ciudad para su aniversario. Se han realizado restauraciones en la emblemática capital neoclásica. La Habana tiene heridas profundas. La policía de Turquía detuvo a 82 migrantes afganos escondidos en un camión. Las fuerzas de seguridad turcas interceptan un camión con 82 personas a bordo de nacionalidad afgana procedentes de Grecia. Los migrantes partieron de la isla de Lesbos y fueron encontrados en el interior de este vehículo de carga en una ciudad del este de Turquía. Acto seguido fueron llevados a un centro de deportación. El conductor ha sido arrestado. En los últimos días, las autoridades turcas han detenido a 430 migrantes en 13 operaciones de tráfico de personas. Otro camión con 41 migrantes en situación irregular fue interceptado por la policía griega hace una semana. Disturbios en Santiago de Chile provocan daños a la iglesia de la Veracruz. Hola, ¿cómo están? Les vamos a mostrar, decía así acaso administrador, con quien vamos a conversar, 170 años de historia que decía, claro, para católicos y no católicos que han echado a la basura con este incendio que ustedes el día de ayer fueron testigos. Nos decían que además no era el primer intento, sino que habían tenido varios intentos de incendio y saqueos también en los días previos. Hola, muy buenos días, Germán. Hola, buenos días. Sí, hemos tenido de los 27 días de protesta que se llevan 17 intentos de saqueo y 9 intentos de quemar la iglesia. Y bueno, como te dije antes, dar las gracias a Bomberos por la labor de haber llegado rápido. Y gracias a Dios no lamentamos víctimas fatales acá. ¿Qué fue como parte de todo esto? Tú nos decías que ellos incendian la puerta, lanzan algunos objetos. Sí, incendian la puerta y creemos que lanzan también objetos por las ventanas, o alguno se subió, no lo sabemos. Eso es materia de investigación y eso lo tendrá que dilucidar Carabineros, la PDI y la Fiscalía. Claro, tú decías lo que les duele finalmente es los años de historia, la historia también de esta iglesia como tal. O sea, claro, nos duele porque en fracción de segundos o un par de minutos quemaron 170 años de historia, que no es para menos. La compañía Disney ha lanzado una nueva plataforma de entretenimiento que revolucionará el consumo de películas. La guerra por acaparar clientes es cada vez mayor. La llegada al mercado de nuevas plataformas que ofrecen entretenimiento en las pequeñas pantallas ha acrecentado la lucha por acumular suscripciones. Este martes fue el día elegido para el estreno de Disney Plus en Estados Unidos, Canadá y los Países Bajos. El gigante con sede en California se une así a una competencia en la que también entró el pasado 1 de noviembre Apple Television. La amplia oferta de ambas empresas va a revolucionar el consumo de los espectadores. Películas de todo tipo, series de televisión, documentales, hasta ahora eran prácticamente patrimonio de Netflix. Pero ante su éxito, otras sociedades han decidido apostar por entrar en la distribución de contenidos audiovisuales a través de una plataforma en línea o mediante el servicio de vídeo bajo demanda. La entrada en escena de Amazon, que apostó fuerte por llevar al mercado latinoamericano el mejor contenido original y con licencia de un gigante del entretenimiento, abrió el abanico de la oferta, apuesta a la que se sumará el año que viene HBO. El canal de televisión por suscripción dará el salto a Internet en mayo. A continuación, veremos qué son las baleadas express, una sabrosa propuesta de la comida hondureña. Y Baleadas Express surgió hace aproximadamente un año como una idea innovadora dentro de la gastronomía o de la oferta gastronómica. El negocio como tal surge de, como la mayoría de los emprendimientos, de una necesidad. Y ante una necesidad dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Pero no queremos hacer algo, queremos salir de lo tradicional, queremos hacer algo diferente. Y nosotros dijimos, bueno, comida hondureña no hay en este país. A partir de esa necesidad hemos evolucionado hasta llegar a un punto donde hoy somos capaces de ofrecer un servicio diferente, pero también un servicio de calidad.
Tenemos un cuñado que le gusta mucho la cocina y un día nos hizo la pregunta de que por qué no probábamos vender comida hondureña, especialmente baleadas. De la nada arrancamos, decidimos probar, comenzamos con baleadas, a la gente le gustó mucho el producto y con el tiempo pues pasamos a también traer otros platillos como los tostones, los anafres, las tajadas de plátano, de guineo verde, que son también parte de la comida hondureña más de la costa norte. Surgimos inicialmente con la elaboración de baleadas muy tradicionales, lo más típico hondureño posible, así como ahora podemos ofrecer un tipo de baleadas más especiales, más gourmet, como por ejemplo baleadas con lomo de cerdo horneado, baleadas de pavo, salsas de mango, salsas de tamarindo o de piña, que nos hacen diferentes. Del chorizo y la carne. También ofrecemos lo que es el anafre, que el anafre es esta ollita de barro que viene con frijolitos, quesillo fundido, chorizo y va acompañado ya sea de tostones o de nachos, como el cliente lo pida. Y tenemos también nuestro platillo de tostones, que son los medallones de plátano frito verdes, con una base de frijoles, carne deshilada y nuestra cebolla morada casera. Lo que queremos es transmitir una experiencia catracha, que quien nos prueba, que nuestro cliente se sienta como es comer en Honduras. Pueden buscarnos en Facebook como Baleadas Express El Salvador, en Instagram como Baleadas El Salvador y a través de WhatsApp se pueden comunicar con nosotros a los números 7656 5928 o al 7014 9658. Muchas gracias por su sintonía. No se olvide de seguirnos todos los días a las 7 y también a las 10 por este canal. Recuerde que puede seguirnos en nuestras redes sociales, Roku TV y Amazon Fire. Gracias y que Dios le bendiga.